Amigos y amigas de 365 Scores, bienvenidos a un nuevo video. Pasó la fecha de eliminatorias, no tenemos más eliminatorias hasta marzo, así que tenemos resultados para contar, para charlar. Contamos con un Ecuador increíble, que es la gran sorpresa, que viene a ganarle 6-1 a Colombia. También contamos con un Brasil que llega con puntaje ideal, que logró un triunfo increíble en Uruguay en el centenario. Otro triunfo de Argentina, que de la mano de Scaloni se está consolidando cada vez más y ya subió en Qatar. Y varios resultados que dieron que hablar. Pero en este video lo primero que vamos a hablar, lo primero que vamos a mencionar es el 11 ideal de la fecha. Te vamos a contar nuestros elegidos, por qué los elegimos y un poquito de estadísticas de cada uno de ellos. Comenzamos nuestro 11 con el puesto de arquero y el elegido es Ederson, arquero brasileño que, si bien es verdad que no tuvo una noche tan complicada y que los palos lo ayudaron bastante, pero logró mantener el arco en cero en una cancha muy difícil como es el Centenario y jugando de visitante contra Uruguay. Por eso es nuestro arquero ideal de esta jornada. Es la hora de los defensores y vamos a hacer una línea de 3 arrancando con el show de Ecuador. Sí, porque arrancan nuestros primeros representantes, que van a ser Arriaga y Arboleda, dos defensores que lograron convertir en la goleada y fueron muy importantes también en la defensa, siendo totalmente claves y no dejando jugar a los delanteros colombianos. ¿Quién va a completar esta línea de 3? Thiago Silva, que con el paso del tiempo mantiene su jerarquía, mantiene su nivel y fue muy importante para Brasil, siendo clave en la defensa. El medio campo vamos a formar un doble 5 formado por dos jugadores que están en un nivel extraordinario, que tienen una fecha increíble y que fueron grandes figuras. Por un lado tenemos a Arthur en Brasil, que jugó un excelente partido y con un nivel que tal vez nunca lo vimos con la camiseta de Blaugrana. Por otro lado tenemos el caso de Moisés Caicedo, que lleva varias fechas en un nivel increíble, que con Independiente del Valle la está rompiendo en Copa Libertadores, en la liga local y ahora también con la selección de Ecuador, siendo una figura del equipo de Gustavo Alfaro y siendo cada vez más importante. Recordemos que tiene solamente 18 años y está en un nivel extraordinario. En una línea un poquito más adelantada, nuestros tres hombres van a ser Ángel Mena, también de Ecuador y también de una excelente tarea, siendo autor de uno de los goles, siendo figura, asistiendo, jugando, volviendo loco a los rivales colombianos y dando que hablar con sus estadísticas, que aquí te las dejamos. Y también tenemos dos jugadores argentinos, porque Argentina ganó en Perú y tenía que tener representantes en este 11 ideal. Y es por un lado Lo Celso, que viene encontrando su mejor versión, especialmente que es dirigido por Mourinho en el Tottenham. Y también tenemos el caso de Nicolás González. Sí, Nicolás González, que es la gran aparición, que fue una de las apuestas de Scaloni y salió muy bien. Primero convirtió contra Paraguay y ahora volvió a repetir contra Perú. Comenzó siendo 3 en el primer partido de eliminatorias de esta doble fecha y ahora en su posición más habitual volvió a ser importante, volvió a sacar diferencia con su velocidad y se dio el lujo de convertir el 1-0 de la selección argentina. Por último, a la hora de pensar en los delanteros, elegimos a dos históricos. Por un lado es Moreno Martins y por otro lado Salomón Rondón. Porque Venezuela y Bolivia sacaron excelentes resultados. Venezuela le ganó 2-1 a Chile jugando de local, consiguió los primeros 3 puntos y se anima a soñar. Por otro lado, Venezuela, que venía siendo la selección más floja de todo el continente de las eliminatorias, sacó un 2-2 en Paraguay y se ilusiona por lo menos a dejar una mejor imagen en estas eliminatorias. Recordemos que tenía 0 puntos de 9 y este primer punto por lo menos le permite respirar y pensar en lo que viene con mayor tranquilidad. Así que decidimos elegir a dos históricos que convirtieron, que lograron ser importantes para sus equipos y que se mantienen vigentes en sus selecciones pese al paso del tiempo. Hasta ahí fue nuestro 11 ideal, pero lo prometido es deuda y nosotros les dijimos que les íbamos a dar alguna estadística que a más de una selección le permitirá soñar. La pregunta es, ¿qué ocurría en la cuarta fecha, pasada la cuarta fecha, en la última eliminatoria? Bueno, en aquella ocasión el líder era Ecuador, que también en su momento era la sensación, al igual que ahora, en ese momento era el líder de las eliminatorias. La historia es conocida y finalmente Ecuador no logró clasificar al Mundial. ¿Qué pasaba con las otras posiciones? También dan que hablar. Podemos recordar quienes finalmente estuvieron en Rusia. Estuvo Argentina, estuvo Brasil, estuvo Uruguay, estuvo Colombia y estuvo finalmente, después de muchísimo tiempo, Perú. ¿Cuál es la idea de este comentario, de este video? Por un lado, para los equipos que vienen muy bien, que arrancaron de la mejor manera,
por ejemplo Ecuador, que no hay que relajarse, que el camino es muy largo, que hay que trabajar duro y que hay que ir partido a partido, fecha tras fecha. Esto recién empieza y Qatar 2022 está muy lejos en el tiempo y faltan muchísimos partidos. Lo mismo ocurre con las selecciones que tal vez no arrancaron de la mejor manera, como por ejemplo Colombia, que viene estando en los últimos mundiales y que está a tiempo de despertarse. Los invitamos obviamente a descargar 365 Scores con la información de todos los deportes, porque 365 Scores es una aplicación de resultados deportivos que cuenta con 10 deportes donde encontrarás toda la información, resultados, noticias, estadísticas de todos los países. Así que les dejamos el link de descarga aquí y también los invitamos obviamente a suscribirse a nuestro canal para disfrutar de todo el contenido. Muchas gracias y le mandamos un gran abrazo. Hasta el próximo video.